Años, junto con saludarlos, en compañía de la tía Andrea, ¿no es cierto? Hemos preparado para el día de hoy esta tercera unidad, quiebre y recuperación de la democracia en Chile. Pre- eh, Nos enfocaremos, ¿no es cierto?, al Chile, ¿no es cierto?, previo al golpe de Estado en 1973, ver un poco, ¿no es cierto?, de qué manera influyó el gobierno de la Unidad Popular en el cambio social y económico para Chile. Bueno, para comenzar, ¿no es cierto?, presentarles al presidente de la República de la época, que fue don Salvador Guillermo Allende Sgousen, ¿ya? Nacido el 26 de junio de 1908 y fallecido, ¿no es cierto?, el 11 de septiembre de 1973, donde se produce el golpe de Estado. Fue un médico cirujano y político socialista chileno, presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte. Bueno, la llegada de Allende, ¿no es cierto?, a la presidencia en el año 1970 por la vía de la democracia apoyada por la Unidad Popular, que era un movimiento, ¿no es cierto?, de grupos de izquierda que se unificaron en función de poder sacar, ¿no es cierto?, electo a este presidente del Partido Socialista. Único socialista que alcanza el poder sin armas, ya sin necesidad de, ¿no es cierto?, de un golpe de Estado ni nada por el estilo, tomarse el gobierno por las armas. El gobierno de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, concentra a, a partidos, ¿no es cierto?, de ultra radicalizados de izquierda, que buscaban, ¿no es cierto?, en ese periodo de la Unidad Popular, si bien en un momento, ¿no es cierto?, apoyaron su elección, después posteriormente buscaron, ¿no es cierto?, derrocar a Allende para sus propios proyectos, ¿ya? Esto a través, ¿no es cierto?, de movilizaciones, de manifestaciones, violencia, ¿no es cierto?, en las calles por grupos radicales adherentes y opositores al gobierno. Hubo un enfrentamiento ahí en ese contexto. Si bien en un comienzo, ¿no es cierto?, buscaron el poder sacarlo, ¿no es cierto?, como presidente, después posteriormente los intereses propios de cada uno de los partidos quería hacerse presente, quería tener mayor influencia sobre el gobierno, sobre las decisiones, y eso fue provocando, ¿no es cierto?, que de cierta manera empezaran a haber conflicto entre ellos mismos. Enfrentamientos, ¿no es cierto?, callejeros, atentados. Al comenzar, ¿no es cierto?, la década de 1970, hay un aumento, ¿no es cierto?, en cuanto a la violencia, ¿no es cierto?, en el país. Dentro del primer año de Salvador Allende, ¿no es cierto?, eh, podemos ver de que gracias a su gestión ya hubo una disminución, ¿no es cierto?, de lo que fue la cesantía, la inflación también se redujo. Hubo un aumento de la producción industrial, a su vez también el aumento de la producción agrícola, ¿ya? Y los sueldos de los trabajadores también tuvieron un aumento, ¿no es cierto?, considerable. Allende, ¿qué fue lo que logró? Bueno, la nacionalización del cobre, ya había, ¿no es cierto?, el cobre pertenecía precisamente a privados, él lo nacionalizó y pasó a ser parte de las funciones del Estado. La nacionalización de la banca, ya los bancos también, ¿no es cierto?, pertenecían a privados y comenzaron, ¿no es cierto?, a funcionar en este sentido el Banco Central, ya el Banco de Estado. Eh, la Escuela Nacional Unificada, viviendas, educación y salud dignas para el pueblo. Dentro de las que se pueden mencionar, por ejemplo, en el tema de la salud, podemos decir de que uno de los elementos significativos que todavía queda y arrastra, ¿no es cierto?, la propuesta de Salvador Allende es, por ejemplo, en los policlínicos la entrega de la leche a los niños, ¿no es cierto?, en los primeros años de su vida. Todavía, ¿no es cierto?, está presente esa situación. Estatización de empresas privadas,
expropiar cerca de 4.400 predios agrícolas que sumaban más de 6,4 millones de hectáreas. ¿Ya? Mucho terreno, ¿no es cierto?, a nivel nacional había sido pasado, ¿no es cierto?, a los colones, a los grandes, o sea, personas, ¿no es cierto?, empresarios o, o las que en esa época, ¿no es cierto?, eran los mayoritarios recurrentes, ¿no es cierto?, a este elemento propio, ¿no es cierto?, de producción, y esto fue provocando también algunos conflictos, ¿no es cierto?, de ese periodo. Pero en esa época, ¿no es cierto?, se expropiaron y comenzaron, ¿no es cierto?, a distribuirse y a ser manejados también por el Estado de Chile. ¿Ya? Eh, Fue el promotor, ¿no es cierto?, y creador del sistema de salud, ya autor siendo médico, ¿no es cierto?, era una de sus posibilidades que tenía, ¿no es cierto?, de poder hacer un aporte hacia a esa línea, ¿no es cierto?, social, que es la salud. Ya dentro del segundo año de su gobierno es cuando comienza ya, ¿no es cierto?, a verse afectado, ¿no es cierto?, el tema de los conflictos. Ya comienza a existir una crisis económica. Si bien habíamos mencionado de que en un comienzo hubieron aumentos, hubieron mejoras, el segundo año ya comenzó a haber un tipo de afección al país, producto, ¿no es cierto?, de los intereses que quería cada uno de los partidos que habían apoyado en una primera instancia al gobierno, y también, ¿no es cierto?, los partidos, ¿no es cierto?, que eran contrarios al gobierno de la época. Ya esta crisis económica y política se evidencia a partir de 1972, donde hay una inflación que elevó los niveles de la economía, ¿no es cierto?, de los productos. Ya subieron, ¿no es cierto?, en torno a 2,5 veces, ¿no es cierto?, el valor que tenían en el momento. ¿Ya? Los salarios de 1971 fueron los más altos de la historia, sin embargo en el 72 se redujeron, ¿no es cierto?, considerablemente. ¿Ya? Hay una crisis, ¿no es cierto?, económica y de desabastecimiento, y esa, ¿no es cierto?, de cierta manera es la que provoca, ¿no es cierto?, que la economía caiga, que el precio del cobre, ¿no es cierto?, también comienza a desvalorizarse. Hay un desabastecimiento, ¿no es cierto?, que provoca esas famosas colas que de repente, ¿no es cierto?, podemos ver aquí en esta imagen, y filas que hacía la gente para poder comprar, ¿no es cierto?, sus alimentos. ¿Ya? Estas grandes colas y filas también son promocionadas, como veremos más adelante, ¿no es cierto?, por los paros que comienzan a efectuarse, ¿no es cierto?, apoyados por el gobierno de Estados Unidos. ¿Ya? Se comienza también a visualizar un mercado negro, buscar la manera, ¿no es cierto?, de poder comercializar desde otra manera que no es la correcta, la legal, ¿no es cierto?, para poder llegar a algunas personas, ¿no es cierto? Los obstáculos para el gobierno de Allende entre 1970 y el 73 fue la dura oposición de la derecha chilena. ¿Ya? La organización de la CIA en contra del gobierno popular, el odio que generaron las estatizaciones y la reforma agraria, el revanchismo de los propios militares de la Unidad Popular en el gobierno, y el desabastecimiento artificial de los productos básicos. Ahí vemos imágenes, ¿no es cierto?, de las largas filas. ¿Por qué fracasó el gobierno el gobierno popular? Por la ineficiencia de los partidos que apoyaron, ¿no es cierto?, a Salvador Allende. Si bien lo colocaron ahí en ese puesto, lo apoyaron, lo respaldaron, posteriormente, ¿no es cierto?, fueron los mismos que comenzaron a quitarle el apoyo. El interés de grupos violentistas de crear la dictadura del proletariado. Las huelgas y paros de octubre del año 1972 y la división irreconciliable de la nación chilena. Ya en esas situaciones donde el pueblo peleaba con el pueblo, había ¿cuánto se llama?, control, poco ordenamiento, había mucha violencia. Como te mencionaba, ¿no es cierto?, el paro de octubre de 1972, también conocido como el paro de los patrones,
o el paro de los camioneros. Fue un paro patronal realizado en Chile durante el mes de octubre de 1972 en contra del gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. Y este fue un hecho significativo, ¿no es cierto?, que de cierta manera provocó desconformidad, ¿no es cierto?, en gran parte de la ciudadanía chilena. El Banco Central, ¿no es cierto?, en 2 años y medio tuvo que enfrentar la inflación artificial con raíces políticas, ¿ya? Para poder rescatar, ¿no es cierto?, al gobierno que sufría externamente, ¿no es cierto?, de bloqueos económicos, y a nivel nacional también un bloqueo parlamentario que les impedía, ¿no es cierto?, poder financiar sus proyectos, ¿ya? Eh, algunas titulares, ¿no es cierto?, de los diarios de la época hablan, ¿no es cierto?, de un Chile paralizado totalmente, de una emergencia en Chile por la violencia política, las huelgas, ¿no es cierto?, la intervención del ejército en el transporte de Chile, Chile sin pan, el gran paro nacional en Chile, paro de camioneros sigue en pie en Chile, eran como los titulares, ¿no es cierto?, más recurrentes de la época, año 1972. Bueno, chiquillos, gracias por su atención y espero, ¿no es cierto?, que sigamos viendo, ¿no es cierto?, el PowerPoint que tienes como para ir recopilando algún tipo de información. Vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con tu texto y con tu cuaderno, y la primera actividad, ¿no es cierto?, será descargar y leer con atención el PPT, ¿ya? Guía unidad número 3, y ver el video explicativo del profesor. Pincha aquí en el link abajo, ¿ya? La actividad número 2, debes crear una línea de tiempo de los hechos acontecidos de la Guerra Fría. Está dentro del texto, ¿no es cierto?, recurso 1, página 150, conflicto mundial que influyó, ¿no es cierto?, en el desarrollo político de los países. En la letra B, después de leer la página 152 y 153, responde por qué se produjo el quiebre de la democracia, cuáles eran los proyectos políticos excluyentes que se desarrollaron a partir del año 1960 en Chile, y defínelos en una tabla en tu cuaderno. Aparecen ahí mismo textual, ¿ya? La idea es de que tú puedas ir resumiendo, ¿no es cierto?, para poder escribir en tu cuaderno. La actividad número 3, en relación al golpe de Estado, ya que lo veremos, ¿no es cierto?, en la siguiente clase, ya el golpe de Estado de 1973, y después de ver los registros periodísticos del bombardeo de La Moneda, ¿no es cierto?, aparecen ahí en la página 154 y 155, donde vas a responder qué sientes al escuchar la narración del periodista luego de desarrollado la respuesta de las actividades de la página 155. Ahí va a estar el link también aquí para que tú puedas trabajar en él. Muchas gracias y nos vemos en la clase MET. Saludo de parte de la tía Andrea y el tío Orlando.